Cuando quiera, comienza. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia. Esta tecnología sabe que yo no la quiero y ella no me quiere a mí. Es algo personal. Bien. El tema sobre el que quisiera invitarlos a reflexionar requeriría amplios desarrollos que no podemos realizar hoy aquí. Muchos aspectos centrales quedarán, por lo tanto, solo sugeridos. Dada, sin embargo, la situación agonizante de las universidades en todo el mundo, nos vemos en la obligación moral de llamar la atención sobre tan gravitantes cuestiones, aunque sea por modo de sugerencia. Si, como se dice, la universidad como institución social nació en la Edad Media, ya desde sus orígenes adoptó diversas formas institucionales, tipos y modos de gobierno, estatutos, modos de financiamiento o de dependencia, jerarquizaciones y grados académicos, etc. Y esto no ha hecho sino diversificarse aún más en las épocas posteriores. Si eso es así, ¿qué hace entonces que sigamos hablando de universidad en singular? ¿Qué tienen de común todas estas diversas formas institucionales, históricas, pasadas y presentes, como para que sigamos llamándolas a todas ellas universidad? Alguien podría pensar que de lo que se trata es de elucidar en qué consistiría la esencia de la universidad. Saber eso nos permitiría determinar cuándo una determinada institución que se llama universidad sigue siendo verdadera universidad y cuándo no lo es. Se podría también pensar, y hay muchos que lo piensan, que esta interrogante es como el prototipo de aquellas preguntas en las que disfrutan perdiendo su tiempo esas personas que se llaman académicos. Preguntas abstractas, preguntas sin respuesta, en definitiva, preguntas intrascendentes e inútiles. No es necesario ir muy lejos para darse cuenta que la pregunta acerca de lo que las cosas verdaderamente son se encuentra de modo omnipresente en nuestras vidas. ¿Es acaso la mía una verdadera familia? ¿O quizá lo que hay o lo que queda de ella no es sino un nombre? ¿Es que nuestro sistema educacional educa verdaderamente? ¿Es que el sistema judicial rinde tributo a la justicia? ¿Es nuestro país un verdadero país? ¿O no es más que una constelación de colectividades establecidas de un modo forzado y arbitrario? ¿Es que realmente nuestras instituciones son lo que dicen ser? La pregunta acerca de lo que son esencialmente las cosas no parece ser entonces ni tan inútil ni tan ajena a la vida diaria como a simple vista pudiera parecer. Un destacado filósofo francés contemporáneo afirmaba que estas preguntas no eran ni útiles ni inútiles, sino más bien supraútiles. Y esto porque es a partir de la respuesta explícita o implícita que damos a cada una de ellas que se determina en realidad lo que es útil o inútil. Es en función de lo supraútil que se determina si las cosas que hacemos fueron, son o serán útiles o inútiles. Si acaso las cosas que se hacen en la vida tienen sentido o no. Si acaso lo que estoy haciendo está ordenado por la inteligencia o no lo está. Porque no hay nada que frustre más a un ser inteligente que verse obligado a gastarse en irracionalidades. Cuando en una sociedad se comienzan a hacer cosas absurdas y esas cosas absurdas van quedando institucionalizadas,
esas sociedades comienzan a ser corroídas desde su interior. Las instituciones superiores son a este respecto particularmente sensibles y vulnerables. ¿Cómo será posible educar en la inteligencia si se instalan, se toleran y se perpetúan prácticas absurdas? ¿No será acaso que por haber dejado de hacernos preguntas supraútiles en beneficio de las útiles, hemos terminado por perder el sentido de nuestras acciones y de nuestras instituciones? ¿Tiene sentido seguir luchando por hacer de esto una familia, o un colegio, o una universidad, o un país? ¿Tienen sentido las acciones que realizo más allá del aquí y del ahora? La pregunta acerca de la esencia de las cosas se encuentra entonces estrechamente vinculada con aquella acerca del sentido de nuestras acciones. Las acciones tienen sentido al interior de las instituciones en la medida en que se vea con claridad la relación entre la materialidad de mis acciones y el fin hacia el que ellas deben tender. Eso es lo racional, lo lógico, lo deseable, lo gratificante, lo humano. Partamos por decir que la universidad, al igual que la ciudad, la escuela o el país, no tienen en estricto rigor esencia. Y no la tienen porque todas ellas son productos del ingenio, de la creatividad y de la voluntad humana. Las realidades sociales son frutos de la inteligencia y no tienen esencia propia más que por referencia a esa inteligencia. Esencia propia solo la tienen en estricto rigor las realidades naturales substantivas. Lo artificial o lo convencional no se contraponen necesariamente a lo natural. En el caso del actuar humano eso es patente. El ser humano es por naturaleza un ser de cultura, y la cultura es fruto del ingenio, del arte y del concierto humano. Se ha dicho, y se ha dicho bien, que el ser humano es por naturaleza un ser de cultura. Ello supone que el arte humano y la naturaleza están llamados a armonizarse sinérgicamente y no a contraponerse. Lo contrario de lo natural no es lo artificial ni lo convencional, sino lo violento. La pregunta acerca del estado de nuestras instituciones tiene que ver entonces con descubrir qué es lo que en las instituciones va en la línea de la naturaleza humana y qué es lo que les hace violencia. Ahora bien, si es cierto que en estricto rigor las instituciones humanas no tienen esencia, podríamos decir no obstante que el sentido de las instituciones humanas deriva del grado de cercanía o de distancia que ellas tengan con aquello que es de la esencia de lo humano. Determinar entonces la naturaleza, la esencia o el sentido de una institución equivale a determinar el tipo y el grado de conexión inteligente que aquellas acciones institucionales tienen con aquello que es de la esencia del ser humano. Pero la esencia del ser humano es compleja y tiene dinamismos naturales que se sitúan en distintos niveles. Los niveles inferiores de la naturaleza humana tienen que ver con el sobrevivir y los superiores con el verdadero vivir humano. Las que podríamos llamar instituciones culturales tienen que ver justamente con aquellos aspectos esenciales del ser humano en el orden del vivir, o más acotadamente, del vivir superior. En realidad, todas las instituciones humanas son culturales, pero hoy, cuando hablamos de cultura, solemos apuntar más acotadamente a ese vivir superior o vivir en sintonía con aquellas aspiraciones más genuinas y altas de la naturaleza humana. ¿Puede prescindir el ser humano de ese vivir superior? Ese vivir que no es inmediatamente útil para la sobrevivencia. Más concretamente,
¿Podría el ser humano vivir sin escuelas, sin comunidades políticas, sin conservatorios de bellas artes, sin museos, sin bibliotecas, sin universidades, sin religión? Parecería que sobrevivir sí. Sin embargo, el mero sobrevivir, que es la meta del accionar del viviente corpóreo, no parece haber sido nunca una meta para el ser humano. El ser humano, de hecho, no acepta vivir de cualquier manera. Los paleontólogos nos dicen, por ejemplo, que desde que los humanos son humanos, crean instrumentos con instrumentos y los personalizan. Se los apropian, los embellecen, los ofrecen a la divinidad. En suma, los rodean de cosas inútiles, o mejor, supraútiles. Porque son las realidades supraútiles las que aportan sentido a su existencia. Vivir sin sentido superior es en realidad para el ser humano insoportable. El surgimiento de una institución en la cultura supone pasos previos. Es necesario que al ser humano se le haya planteado un problema y que se le haya dado a ese problema una buena solución. Pero no basta eso, es necesario que ese problema se haya presentado varias veces y que el modo de resolver ese problema haya ido cristalizando en virtud de la memoria y de la repetición. Muchas soluciones ingeniosas e inteligentes no permanecen, no logran cristalizar, no hacen cultura. No basta entonces ingenio e inteligencia para que existan buenas soluciones y buenas instituciones. Una institución requiere ingenio en su origen y decantación en el tiempo. Es claro también que hay soluciones torpes e insensatas, hasta peligrosas, que también cristalizan y se institucionalizan. La institucionalización por sí misma no es garantía de nada. Que surja una buena institución en la cultura y que se perpetúe es una muy buena cosa. Requiere haber superado muchos pasos previos y haberlos superado bien. Es, podríamos decir, una rareza, un regalo, una fortuna, una gracia. La palabra carisma procede de la teología y designaba un don gratuito de Dios que recae sobre personas singulares. Desde ahí su significado se ha ampliado, enriquecido, profundizado e incorporado al lenguaje común. Desde ese lenguaje enriquecido podríamos decir que para que surja una buena institución y perviva en el tiempo, hacen falta personas con carisma, es decir, personas raras, improbables, ingeniosas, inteligentes, impredecibles, agraciadas, afortunadas, talentosas, únicas, motivadas, perseverantes, generosas, atractivas, alegres y por sobre todo, me atrevería a decir, libres. Libres porque se han atrevido a incursionar o a perseverar donde la mayoría no incursiona y no persevera. Esas personas mueven no por impulsión retrógrada, sino por atracción anterógrada. No solo son libres y creativas, sino que empapan y contaminan a su entorno, promoviendo alegría, ingenio y libertad. Podríamos decir que abren espacios de realización espiritual. Es el carisma el que cristaliza en institución, y la institución persiste y se perfecciona en la medida en que subsistan en ellas personas y núcleos carismáticos lo suficientemente encendidos como para contrarrestar las inercias de la regulación, la protocolización y la rutina. El efecto benéfico de la institucionalización, que no hay que desconocerlo, dura mientras dure la elevación carismática de una institución. Elevación que, como hemos dicho, procede por lo general de unos pocos, pero que irradia a muchos. Pero si el carisma precede, posibilita y mantiene a las instituciones, es también en sí mismo ininstitucionalizable.
No se planifica, no se programa, no se copia, no se compra ni se vende. Es necesario resignarse al hecho de que es una gracia de la naturaleza y no pocas veces una gracia de lo alto. El carisma que da origen a las sociedades, que las mantiene y vivifica, se asemeja al amor que caracteriza a Platón en el diálogo del banquete, una manía divina. O, como le responde la sacerdotisa Diotima, engendrar en la belleza. Para bien o para mal, parece ser un hecho que las grandes transformaciones proceden en las sociedades de pequeños grupos carismáticos. Y esto porque nos guste o no nos guste, en la actual condición humana, el carisma también tiene su contracara. Existen pseudo carismas maléficos que pueden ser atractivos, entusiasmantes, prometedores, pero que finalmente solo encierran vacuidad en su interior. Que la acción carismática sea obra de libertad no obsta para que en lo humano se trate siempre de una libertad finita y falible. Para conseguir el bien en este mundo no tenemos más opción que asumir el riesgo de la libertad. Si por temor al mal uso de la libertad suprimimos la libertad, suprimimos todo carisma y lo humano languidece. A la libertad no hay que suprimirla, a la libertad hay que educarla, hay que darle condiciones para que surja, hay que corregirla, consolidarla, valorarla, guiarla, sostenerla y darle espacios. En nuestro país diríamos que a la libertad humana hay que apañarla. Sabemos, es cierto, que acompañar cariñosamente al surgimiento y a la consolidación de la libertad no suprime el riesgo del mal, pero lo atenúa significativamente. La educación humana o es educación en la libertad o no es educación en absoluto. A lo más, mero entrenar, adoctrinar o amaestrar. Pero la libertad en su núcleo más fundamental no se planifica, no se programa, no se condiciona, no se la puede garantizar. ¿Cuál es aquel aspecto esencial del ser humano al cual responde la institución universitaria? La universidad como institución, cuando es verdadera universidad, responde al consubstancial impulso presente en todo ser humano, que lo conduce a saber y a saber de un modo verdadero. Y el que busca saber busca configurar toda obra humana en función de esa comprensión, en el más estricto respeto y servicio incondicional a la realidad. La realidad de lo que las cosas son en sí mismas, de lo que las cosas son verdaderamente, más allá de las conveniencias o de las pasiones personales. Garantía para la consecución del saber verdadero es el genuino desinterés. Desinterés que no excluye otros intereses nobles, pero que se los subordina. El saber verdadero no es en sí mismo ni útil ni inútil, es supraútil. Es por relación a él que lo útil y lo inútil se determina. Lo central en la vida universitaria no es el académico, no es el alumno, no es la sociedad, no son los gestores o emprendedores, no son los funcionarios o financiarios. Lo central de la vida universitaria es la realidad verdadera, conocida y servida del modo más desinteresado, libre, exigente y honesto posible. Y para que los bienes de la vida universitaria redunden en el progreso de alumnos, docentes, administrativos y de la sociedad en general, es necesario que la substancia de la vida universitaria no quede subordinada ni a los intereses particulares de los alumnos, ni de los académicos, ni de los gestores, emprendedores o administrativos, ni siquiera a los intereses circunstanciales de la sociedad. Lo que garantiza la vitalidad de la institución universitaria es la vigencia del carisma y no de la multiplicidad de regulaciones o de producciones empíricamente constatables.
La vitalidad de la vida universitaria no depende del éxito, del efímero y superficial prestigio social, ni de la lucha por capturar financiamiento. El carisma universitario es ese deseo exigente de vida inteligente que nace en personas singulares y que junto a otros cristaliza en un modo original de convivencia. La vida universitaria supone de modo específico un vivir cooperativo, culto, exigente y amistoso, en torno a la búsqueda desinteresada y gozosa de lo que es verdadero. El clima libre de amistad, cooperación y emulación propio de la vida universitaria y propicio al florecimiento de la inteligencia recela, con razón, de la competencia, la lucha y el conflicto, la regulación externa, la vigilancia y el control de sus actividades propias, que apagan y esterilizan este original y delicado modo de vivir. Alguien podría preguntarse, ¿y cómo se gobierna eso? Y nótese que hemos dicho gobierno y no controla. Pregunta interesante, pregunta actual, pregunta pertinente, para cuya adecuada respuesta deben operarse distinciones, a riesgo de transformar todo esto en un embrollo. Pienso que en la institución universitaria, cualquiera sea su forma y su peculiaridad local, debe estar en condiciones de distinguir entre aquello que le pertenece en función de su carisma, de su substancia y de su esencia, de aquello otro que le pertenece en tanto que institución social, en circunstancias concretas y particulares. No se nos oculta que esta distinción clara en lo conceptual puede ser difícil de concretar en la realidad singular, particular y variable, pero las distinciones conceptuales no se hacen para que se sustituyan a la prudencia política individual y colectiva, sino para que la iluminen. Lo institucional apunta a un operar determinístico y estable, a lo práctico, a lo que no se presta a equívocos, a lo que facilita físicamente y psicológicamente el obrar. De ahí deriva el valor y la potencia que tiene la institucionalización. El carisma, por su parte, es radicalmente gratuito, contingente, impredecible, arduo, fatigoso, complejo, radical, exigente, profundo. La facilidad, la rapidez y la facilidad, que es lo propio de lo institucional como tal, no es la meta del carisma. No se presta ni a la predicción, ni a la planificación, ni a la regulación, ni a la protocolización, ni a la acreditación, ni a la garantización. Y desde este punto de vista no se presta a un control extrínseco y frente a él es literalmente inmanejable. La actividad sustancialmente universitaria, no obstante ser inmanejable desde fuera, está sometida, no obstante, a un riguroso gobierno intrínseco. En el orden objetivo se regula por preguntas duras, como, ¿esto que tú dices es verdad o no es verdad? ¿Cuál es el sujeto y el objeto de eso que tú dices ser verdad? ¿De qué modo es verdad? ¿De qué presupuestos o a partir de cuáles es verdad? ¿Hasta dónde alcanza la verdad de tu afirmación? Más allá de lo conveniente, útil, rentable o benéfico para ti o para la sociedad, eso que estás diciendo, ¿es verdad o no es verdad? Eso es lo que de modo primero y específico le importa y le debe importar al universitario, en tanto que universitario. A cada persona, en tanto que ciudadano, en tanto que padre de familia o miembro de un gremio específico, le importarán prioritariamente otras cosas, y así deberá ser. Pero al universitario, en tanto que universitario, la sociedad le pide y le exige un compromiso incondicional con la verdad. Esto en el orden objetivo.
En el orden subjetivo se requiere en la universidad de personas seleccionadas, entrenadas y dispuestas subjetivamente a seguir la verdad, de modo inteligente, racional, exigente, perseverante, paciente, ingenioso, creativo, flexible, libre, generoso, sincero, honesto. La actividad intelectual tiene un modo intrínseco de gobernarse, tanto en términos objetivos como subjetivos. No es ni ingobernada ni ingobernable. Los problemas surgen cuando la institucionalización asfixia al carisma o cuando el carisma pretende invadir o desestructurar la institucionalidad. La consigna es cada uno en su plano. Ahora bien, en esta distinción hay también un orden o jerarquía. La institución debe estar al servicio del carisma y no el carisma al servicio de la institución. Sin carisma, la institución se muere. Dicho esto, muy someramente, no queda resuelto quién debe gobernar en la universidad en lo institucional en tanto que institucional. Y no pretendo responderlo. Por lo pronto, es claro que la dimensión institucional debe estar al servicio del carisma. Quien gobierne lo institucional, quien sea el que gobierne lo institucional, debe conocer en profundidad la naturaleza esencial del carisma. No se le pide que domine todas las materias. En eso se debe dejar instruir, al igual que cualquiera de nosotros. Se le pide, sin embargo, que entienda lo esencial. Las soluciones concretas a estos problemas, arduos problemas de gobierno, no son simples. Y es fácil ver que el ser humano es proclive a la tiranía y al desborde. La ideología moderna que tiende a identificar el gobierno con el ejercicio del poder no facilita para nada las clarificaciones. La substancia del gobierno no reside en el ejercicio del poder, sino en la dirección que imprime al movimiento. El gobierno requiere no solo voluntad, sino también inteligencia, pero voluntad dirigida por la inteligencia y no inteligencia subyugada y violentada permanentemente por la voluntad. Pertenece a la esencia de la universidad la formación de profesionales. Ya hemos dicho que las buenas instituciones no tienen esencia, tienen carisma, y ese carisma existe primariamente en personas carismáticas. Pertenece entonces al carisma de la universidad la formación de profesionales. Suelo aconsejar a mis alumnos que frente a estas preguntas lo más sabio es responder sí y no. Sí, porque lo avala el hecho que desde su surgimiento institucionalizado, la universidad ha formado profesionales. Las profesiones universitarias inicialmente eran muy pocas y escogidas, y en la práctica eran 3. Escogidas no porque se hubiese pensado en escogerlas, sino porque era de suyo evidente que había unas profesiones que requerían sobremanera de una formación del tipo que promovía la universidad. Esas profesiones, que eran la médica, la jurídica y la eclesiástica, se fueron ampliando con el correr de los años, y no siempre las personas tienen claro cuáles son las condiciones que justifican o que exigen esa ampliación. La respuesta se puede preguntar también que no, porque una universidad podría seguir teniendo todas sus características substanciales sin que de suyo hubiese necesidad de formar profesionales. Permítaseme establecer desde ya lo que podríamos llamar una clarificación que introduzco. La formación humanista o el cultivo de las humanidades no pertenece al rango de lo profesional.
Pertenece de suyo a aquellas cosas que son de la substancia de la universidad. Las humanidades no son un número determinado de disciplinas, sino un modo de particular de mirar a todas las disciplinas, poniendo en el centro el misterio del hombre, del cosmos y de Dios. Sin mirada humanista, una universidad no merece el nombre de universidad. Lo mismo vale para las ciencias. Una universidad no puede prosperar sin un cultivo primario de las ciencias por sí mismas, en toda su amplitud y diversidad. Porque si no, no habría nada a lo que mirar. Cultivo puro de las ciencias que no se rija por lo útil o lo inútil, sino por los cánones propios de la suprautilidad. A la pregunta entonces acerca de la presencia de las profesiones en la universidad y de su peso relativo, habría que atender entonces a ambos tipos de evidencia, de hecho y de derecho. ¿Por qué era de suyo evidente para los medievales que había ciertas profesiones que se beneficiarían de un modo muy particular si se estudiaban en la universidad? En primer lugar, eran profesiones que de suyo apuntaban a bienes de extraordinaria importancia para la sociedad: la salud física y psíquica de las personas, el orden de interacción entre seres libres en la vida social y la salud espiritual de las personas individuales y de la sociedad en su conjunto. En segundo lugar, la acción de estas tres profesiones incidía sobre una realidad de extrema complejidad y que requería en la educación de los futuros profesionales un manejo de una gran variedad de disciplinas y de habilidades. De hecho, mientras más, mejor y nunca suficiente. En tercer lugar, se trataba de profesionales que no podían ser gobernados desde fuera, sino que debían gobernarse por sí mismos en función de la lex artis, y por eso se las llama profesiones liberales. La regla del profesional liberal es primariamente la lex artis y no la lex civitas, si es que mi latín es correcto. Y todos queremos, de lo que no estoy seguro, y todos queremos que en realidad así sea. Si la indicación del Ministerio de Salud, por ejemplo, no es adecuada para este enfermo particular, el médico se debe a la lex artis y no a la ley de la ciudad. Y todos desearíamos que así siempre fuera. Como los efectos de una buena o de una mala decisión en la vida médica, en la vida social o en la vida religiosa no son visibles desde fuera, no son empíricamente verificables, el profesional liberal debe juzgar de la buena decisión por sí y ante sí. Esto significa que el profesional liberal es depositario de una libertad y de una libertad inmensas. Hoy en día esto se expresa pobremente en términos de poder, porque entre otras razones el mal se piensa solo en términos de daño. El profesional liberal entonces goza de una amplia libertad, no por un tema de dominación o de estatus sociocultural, sino en sentido positivo por la inmensa dignidad y complejidad de las materias sobre las que trata. El profesional liberal es inmensamente libre al interior de su arte, y es bueno que lo sea, porque debe ser libre para realizar el bien por sí mismo, donde sea y como sea que se le presente, mirando no solo, pero sí, en primer lugar, al bien de las personas a las que se debe. De aquí se deriva que el profesional liberal exige ser formado por la sociedad de un modo excepcionalmente exigente, tanto en lo intelectual como en lo práctico y lo moral. El cardenal Newman, que sabía de estas cosas, decía que cuando una universidad preparaba a sus estudiantes solo en lo práctico y en lo técnico y no lo proveía de una sólida formación cultural y ética, lo que estaba entregando a la sociedad era gente peligrosa.
Se les estaban dando instrumentos intelectuales y operativos a personas de las cuales no se tenía ninguna garantía de probidad moral ni de estatura cultural. En efecto, una universidad que cuando entrena a profesionales no los forma, está haciendo dejación de uno de sus deberes más fundamentales. Está omitiendo formar a una persona que por la naturaleza de su profesión y por el bien de los que sirve, debe gobernarse al interior de ella por sí mismo. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a Alejandro esta presentación que ciertamente nos llama a la reflexión. Entonces, como tenemos todavía algunos minutos, queremos, por las razones dichas al comienzo, damos la palabra a quien quiera preguntar y vemos que Roberto Marconi tiene la mano levantada. Adelante, Roberto. Hola, buenas tardes. Siempre un gusto. Me escucho mi propia voz y me confundes un poco mi propia voz con... ya, ahí sí se arregló. Gracias por la exposición. Muy luminosa, muy esclarecedora y muy entusiasmante. Una palabra que no apareció y que yo pienso que está implícita es la palabra educación. No sé si la considera sinónimo de formación, pero siempre se habla de la universidad como una institución de educación superior. Entonces, eso quería preguntarle, si lo considera entonces también parte de la universidad un carisma educador. Eso. Bueno, ustedes saben que los significados de las palabras son libres y de lo que se trata es de ponerse de acuerdo con respecto a cuál es el significado que uno le quiere dar para poder entendernos. Y a mi entender, la palabra educación a veces se entiende solo en una dimensión instruccional, por así decir, y se deja de lado su dimensión formativa, y en otros momentos se hace el énfasis en la dimensión formativa y se olvida o se deja en un segundo plano el tema instruccional del entrenamiento, en fin, que es lo propio del entrenamiento técnico y que está presente muy fuertemente en las profesiones. Entonces, en ese sentido, pienso yo que la palabra educación puede entenderse en la universidad y debe entenderse en la universidad en ambos sentidos. La universidad tiene que proveer a la persona de instrumentos conceptuales y en habilidades, llamémoslas de orden técnico, de orden artístico, pero, digamos, esa educación tiene que tener su compensación en la formación humanística. Ahora, el tema grave es que nuestra cultura no entrega esas descompensaciones, esas compensaciones. Estamos en una cultura descompensada. Lo humanista, lo cultural, terminan siendo como un poquito la cosmética, ¿no es cierto?, que las instituciones hacen, una suerte de tributo extrínseco a la vida moral y al bien, pero en la práctica no inspira, no traspasa, no anima, no entusiasma verdaderamente a la formación propiamente profesional, como uno quisiera que ocurriera y como ocurre con algunos profesores particulares, con algunos profesionales particulares, ¿no es cierto? Y los alumnos son capaces de distinguirlos. ¿Cuáles son verdaderamente los profesores? ¿Cuáles son verdaderamente los médicos, los arquitectos, los veterinarios, ¿no es cierto?, que forman, que educan en el sentido integral de la palabra. Me parece, respondo así a tu interrogante. Muy bien. José Hipólito Sañartu y después Klaus Droste. Adelante, José Hipólito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por la posición, muy buena. Yo, tomando un poco la pregunta anterior, quería solamente señalar que, siguiendo un poco al cardenal Newman, y a mí me da la impresión que la palabra educación, como decía el cardenal Newman, la universidad debería atender siempre a la formación del intelecto de las personas. Esa es mi consulta, ¿no? Sí. A ver,
El ser humano es, digamos, en la cúspide de la complejidad del ser humano se encuentra la inteligencia y la vida de la inteligencia. Pero toda vida es no solo conocimiento, sino también tendencia, amor y ejecución, pudiéramos decir. ¿Ah? Se dan esas tres dimensiones de la vida. Es la vida según la razón, la que es lo propio de la universidad, me parece. Si uno estrecha, por así decir, el sentido de la vida superior y de la vida intelectual a lo propiamente cognitivo, me parece que cae justamente en la crítica a la cual apunta el cardenal Newman. En fin, me parece, todos estos temas, por supuesto, que se pueden precisar, matizar, en fin, complementar, sin lugar a dudas. Gracias por tu pregunta. Muy bien, Klaus primero y luego Juan Carlos Aguilera y Diego Pérez. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, qué regalazo. Buenísima tu exposición. Muy buena, qué importante pensar en eso. Y yo te quería hacer una pregunta, ¿qué relación ves tú entre carisma y proyecto educativo? Bueno, así, a boca de jarro, por decir así, pienso que la relación tiene que ser estrechísima, ¿no? A mi juicio, el proyecto educativo refleja el carisma, ¿no? No puede sino hacer eso. Entonces, eso, me parece, te agradezco tu excesiva simpatía hacia la exposición. Nada de excesivo, nada de excesivo. Ya, claro, pero por eso la importancia de tener siempre presente, o sea, de alguna manera el proyecto educativo condensa el espíritu de la comunidad y ese carisma que mueve desde lo más profundo a todo lo demás, digamos. Eso Sí, debería... pero estoy de acuerdo contigo, pero ningún proyecto educativo es posible de ser llevado a cabo sin personas carismáticas, Sí, claro. sin profesores carismáticos, alumnos carismáticos, administrativos carismáticos, porque eso es lo que atrae. Entonces, evidentemente que el proyecto educativo es un intento, un pobre intento, podríamos decir, por intentar, ¿no es cierto?, encerrar el carisma o a veces inclusive darle un acento particular. De tal manera que ningún proyecto educativo de ningún grupo particular al interior de la sociedad puede transgredir el carisma fundamental de la universidad. A mí me llamó mucho la atención cuando leí hace muchos años atrás un documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica. Y en ese documento se decía, espero no equivocarme porque la afirmación es fuerte, dice, mire, si lo ideal es que no hubiese universidades católicas. O sea, si realmente las universidades fuesen respetuosas de su carisma, si verdaderamente las universidades aceptasen en su seno la universalidad del saber, ¿qué sentido habría que hubiese una universidad católica? En ese sentido, podríamos decir que, por ejemplo, los proyectos educativos que tienen alguna derivación del catolicismo, ¿no es cierto?, o del cristianismo, están al servicio del carisma universitario. Por lo tanto, poner en contradicción, por ejemplo, el carisma cristiano con la vocación universitaria, no solo es ir en contra de la historia, y es ir en contra de la historia porque la historia muestra que es todo lo contrario. O sea, justamente el carisma cristiano dio origen a la institución universitaria, la inspiró, la fortaleció y en la medida que ha ido decayendo, porque digamos la cultura va en un proceso, la cultura occidental, no digo que la cultura en general, esa delgada capa de la cultura general de la humanidad que llamamos cultura occidental, en esa delgada capa podríamos decir que esto va en dépérissement, como dicen los franceses, ¿no es cierto? En vías de sucumbir. Quiera Dios que no, quiera Dios que me equivoque y que seamos capaces de revertir ese movimiento o quizá, ¿no es cierto?, en un nuevo proyecto cultural que tendrá que renacer de los escombros del desplome de la vida moderna, nuevamente, ¿no es cierto?, el espíritu
universitario genuino pueda florecer y quizás con más facilidad. Muy bien, Juan Carlos Aguilera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Voy a prender la cámara. Muchas gracias, Alejandro, primero por una bonita, profunda y sugerente exposición. Me parece que esos tres adjetivos, en cierto sentido, reflejan lo que quisiste compartir con nosotros. Y en segundo lugar, me sugiere la exposición que acabas de señalar con este concepto de carisma que es muy, muy revelador, que podría ser a lo mejor conjugado con el querigma, que sería también quizá interesante esa diada, ¿no? que pudiera tener una cierta relación, me parece, en torno a una cierta visión más universal justamente del carácter de lo universitario. Y quizá ahí pudieras tú iluminarnos un poco con alguna reflexión. Y en tercer lugar, que es una cosa de orden más práctico, me recordaba lo que tú planteabas, esa vieja expresión de don Jorge Milla en ese lindo texto sobre la universidad, y preguntarte, porque lo expresaba así, ¿no? Antes señalaba que habían muchas ideas que andaban de boca en boca, pero no de cabeza en cabeza. Y en cierto sentido, uno podría preguntarse cuáles son esas ideas que tú consideras que hoy día andan de boca en boca y no de cabeza en cabeza. Uno puede colegir bastantes de las que tú manifestaste allí, pero quizá también lo has pensado y tienes un cierto orden, a lo mejor, de prelación de esas ideas que de alguna manera atentan contra el carisma, probablemente contra el querigma. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Juan Carlos, por tus dos preguntas. La primera, con respecto al tema del querigma, que me gusta la pregunta, muy bella pregunta, pero una de las cosas que tiene que aprender el universitario es a no hablar de las cosas que no sabe. Y la verdad que me declaro incompetente. Y entonces, si podemos conseguir a alguien que verdaderamente sepa, en alguna próxima sesión podremos hacer algo muy bonito y muy instructivo ciertamente acerca de ese tema. Me declaro incompetente para desarrollar, digamos, con seriedad ese tema que tú planteas, que es muy bonito. Y en segundo lugar, con respecto a ese tema, que efectivamente alguna reflexión me suscitó preparando esta conferencia, a ver, yo diría que uno tiene que distinguir como distintos niveles. Por ejemplo, en lo político, yo creo que el drama de la modernidad, ¿no es cierto?, está bien resumido, no completamente, no exhaustivamente, por una autora española que tengo gran admiración por ella, la Ana Marta González, ¿no es cierto? Y ella dice, el proyecto de la modernidad, ella lo resume en el dominio sobre la naturaleza y el control racional de la vida social. Yo creo que estamos padeciendo en este momento de la historia, por decir, la apoteosis del intento iluminista de controlar racionalmente la vida social. Y lo curioso es que estamos, y digo apoteosis porque justamente coincide este momento histórico en el cual estamos frente a un franco, por así decir, descreimiento de toda la colectividad frente al valor de las instituciones. Entonces, justamente por haber racionalizado las instituciones se han transformado, se han puesto hostiles frente a la persona. Entonces, yo creo que en el ámbito universitario es patente, ¿no es cierto? Lo que estamos padeciendo hoy en día es la intromisión en la vida universitaria del control racional de la vida social hasta sus más recónditos detalles, ¿no es cierto? Y eso es fatal, no solo para la universidad, sino que para la sociedad.
para la universidad, sino para la sociedad. Eso con respecto a un aspecto. El otro aspecto, pudiéramos decir, en el ámbito, llamémoslo, gnosiológico o metafísico. Estamos en una cultura que por muchas razones padece en su interior de un relativismo en el ámbito cognoscitivo y en el ámbito moral. Y entonces yo diría que las ideas que pasan de boca en boca y que socavan la posibilidad de educar universitariamente, y cualquiera de los profesores de filosofía que está aquí escuchándome tiene perfecta conciencia que es lo que pasa frente a sus alumnos, que tienen un relativismo moral y cognoscitivo que pudiéramos llamar cultural. La mayor parte de las veces superficial, gracias a Dios. Yo agradezco que el grupo de alumnos a los cuales nuestra universidad apunta constituye en cierto sentido una reserva moral dentro de nuestra comunidad. Las élites intelectuales de nuestra sociedad están totalmente corrompidas, y no estoy diciendo nada nuevo con lo que estoy diciendo, pero me parece que hay esperanza con respecto a nuestros alumnos, porque todavía esa capa de relativismo moral y de relativismo gnosiológico imposibilita cualquier posibilidad de un florecimiento de la vida de la inteligencia. Eso me atrevería a decir. Yo diría en el ámbito, si tú quieres, antropológico, uno pudiera decir el materialismo y el mecanicismo, que de alguna manera están ambos, digamos, íntimamente relacionados. Entonces, la visión antropológica que, por ejemplo, las profesiones de la salud transmiten de modo eficacísimo es un mecanicismo y un materialismo desde el punto de vista antropológico, y que por lo tanto hace muy difícil el trabajo nuestro de la dimensión humanista de hacer a esas personas sensibles a la dimensión moral de la existencia, a la dimensión artística de la existencia, a la dimensión propiamente política de la existencia, que no tiene que ver con el hacerse del poder por muy regulada que esté esa forma, sino que tiene que ver con el gobernar libremente a las personas conduciéndolas al bien. Entonces, respondo parcialmente. Tu pregunta es muy interesante y podría desarrollarse muchísimo más, pero cuando la pensé ayer me pareció que era pertinente poder por lo menos distinguir esos planos para no ser injusto y centrarse en una sola, en un solo tipo de males, por decir. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Esto amerita además un vino para seguir conversando. Muy bien. Pero bueno. Y vino veritas. Vino veritas. Claro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muy bien. Por las razones indicadas al comienzo, ¿cierto?, de la consagración a la Virgen María de los países de Ucrania y Rusia, es que vamos a terminar muy pronto, y por lo tanto quiero pedirle a Diego Pérez y a Jessica Moya que formulen sus preguntas muy al hueso, directamente y muy cortito, para que podamos terminar nuestra sesión pronto. Así que Diego, adelante, y luego Jessica. Perfecto, al hueso. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y mi pregunta es, tú hablas del carisma como un regalo, ¿cierto? Un regalo divino. Y en ese sentido, no hay mucho que uno pueda hacer para recibir el regalo, pero uno puede tener una cierta disposición subjetiva, abierta, para recibirlo. ¿Y tú cómo caracterizarías esa recepción, esa apertura, y cómo lograrla en la vida práctica? Esa es mi pregunta. Sí. Yo por eso me referí, y la verdad quedaría como para pensarlo, es una sugerencia, esta expresión de núcleos carismáticos, ¿no? Y pienso yo que estos núcleos carismáticos están conformados necesariamente por personas carismáticas en el sentido activo, y por otra parte por personas que son receptivas, ¿no es cierto?, al carisma, ¿no? Y en grados variables. Entonces, evidentemente es muy interesante, y yo creo que algo sugerí en el sentido de cuáles son las disposiciones de orden no solo intelectual, sino también afectivo, son propicias, son necesarias para poder entrar en esta vida, más que en esta lógica, ¿no? Y por eso es que nos guste o no nos guste, y a pesar de los lemas políticos que prosperaron en nuestro país hace algunos años, la universidad no es para todos.
Muy bien. Jessica, Muchas muy gracias. brevemente para terminar. Hola, profesor, qué gusto verlo y escucharlo. Ya, bueno, rapidito. Uno primero era un comentario respecto justamente con las carreras de la salud, porque bueno, yo soy académico de la Escuela de Nutrición y hay una lucha constante para no caer en este instrumentalismo que tiene nuestra carrera y por eso es tan importante que tenga otras asignaturas para formar en la razón y en la virtud. La pregunta es, y que también es una preocupación, es que justamente nuestras carreras, estas carreras que bordean tanto el instrumentalismo, responden muchas veces en su formación a responder a las necesidades del mercado. Entonces formamos en función de lo que el mercado está necesitando como profesionales. Entonces, quisiera saber qué opina usted de esto. ¿Dónde está ese orden? Es nosotros como profesionales, porque yo creo que tenemos el poder para cambiar lo que queremos, pero también estamos supeditados a que el estudiante cuando egrese tenga trabajo. Entonces, ¿cómo se hace ese orden? Agradezco tu pregunta, Jessica, que es muy importante. Y yo he insistido en que la universidad es carisma e institución. Y pienso yo que en una institución que acoge a profesionales que se van a integrar a la vida profesional, el ojo puesto en el estado de la sociedad es fundamental, no solo desde el punto de vista del mercado económico, sino en una visión muchísimo más amplia, ¿no es cierto? Pero esa visión o ese ojo llevado hacia las necesidades de la sociedad puntuales, concretas, circunstanciales, jamás debe estar por sobre el carisma, ¿no es cierto? Y digo más, a la sociedad le interesa sobremanera que esa persona que se incorpora al mercado laboral tenga esa autonomía superior que le hace bien a todos. Es por el bien de todos que la universidad tiene que preocuparse de mantener ese carisma. Esa es su principal y primera obligación social. Muy bien, pues queremos agradecer a Alejandro por esta provocadora presentación en el sentido de que nos provoca a pensar, que es lo propio también de la universidad. Entonces, agradecemos, como le decía a Alejandro, agradecemos a los quienes han estado presentes, entre ellos el vicerrector Claudio Orellana, decanos, en fin, la vicerrectora de Valdivia, y los dejamos invitados para la próxima sesión en el que hablaremos seguiremos hablando sobre la universidad con ruidos en el diálogo interdisciplinario que la ofrecerá este humilde servidor. Entonces los esperamos la próxima semana. Muchas gracias.